Ya está con nosotros Jorge Luis Rodríguez Basora. Él es historiador, miembro de la Asociación de Cronistas de Historiadores de Yucatán. Bienvenido. Meridiana, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos. Como siempre, un gusto estar aquí en el programa. Pues fíjate que hoy vamos a hablar de los cines de Mérida, especialmente uno, el Cine Mérida, que esto se me ocurrió la semana pasada cuando pasó esta anécdota interesante. Me vinieron a visitar unos familiares de otras partes del país. Y a un sobrino le dije, oye, cuando vayas, estaciónate aquí en el centro, al lado del Cine Mérida. Okay. Y él se me quedó viendo así como que... ¿Cuál es el Cine Mérida? O sea, ¿cuál de todos? Así me dijo, el Cine Mérida, tío, voy al centro. Y yo, sí, por eso, al lado del Cine Mérida. Tío, quiere decir que es de otra generación. Exactamente. Sí. Y me dice, además, para empezar, no hay ningún cine en el centro. Claro. Y yo en el momento ya efectivamente recordé y le dije, pues sí, para empezar, el Teatro Mérida. Y me dice, ajá, ¿cuál es el Teatro Mérida? Y caí en la cuenta efectivamente que ya no existe ni cine ni teatro. Ahora está el Teatro Armando Manzanero. Pero ¿cómo queda, no? Esa historia que hay quienes... Yo todavía conozco gente que cuando habla se refiere como el Cine Mérida. Ni siquiera el Teatro Mérida y mucho menos el Teatro Manzanero. Es cómo pasa estas historias, ¿no? Y aparte la gente se le olvidó que en el centro de la ciudad había cines. Sí. ¿Cómo empezaron los cines aquí en Yucatán? Déjame decirte que desde finales de 1800 ya se proyectaban algunas películas en los teatros que había en ese momento y poco a poco empezaron a llegar ya empresas de cine, empezaron a aparecer. Y aquí lo interesante está en que fueron creciendo por los barrios que había en la ciudad. O sea, cada barrio le correspondía, vamos a decirlo así, un cine. Por ejemplo, tenemos el Esmeralda en el barrio de San Cristóbal, tenemos el Alcázar en el barrio de Mejorada, uno de los más famosos, el Cine Teatro Apolo, que después se convertiría, te va a sonar, el Rex en Santiago. Claro. Fue cambiando poco a poco. Es más, tengo el vago recuerdo de haber ido al Cine Rex en algún punto de la vida. Yo igual, en alguna película, sí me acuerdo haber visto el Cine Rex que había, pero ve cómo conforme van creciendo los barrios, van apareciendo los cines en nuestra ciudad. Obviamente el centro histórico siempre tuvo sus cines, o sea, lo que llamamos el primer cuadro de la ciudad. Es, por ejemplo, tenemos el Cine Cantarell que está frente al Parque Hidalgo, ahí en la 60, y específicamente el Cine Mérida en la 62, que estamos viendo en la pantalla. Mucho tiempo después fue el Teatro Mérida, que yo creo que le sigo diciendo Teatro Mérida. Claro, es que fue lo que nos pasa, nos quedamos con esas ideas, y para los que no sabían, el Teatro Armando Manzanero primero empezó como cine, no como teatro, a diferencia de otros que empezaron como teatro y después se convirtieron en el cine. En 1949 ya una empresa dedicada completamente a mostrar estas películas, dice, ya vamos a empezar, esto no es como una sala para ver si nos va bien, esto ya es una empresa cinematográfica de proyecciones, 1949, y se presenta como el cine más moderno de todo, o sea, de todo el sureste. ¿Qué tenía imagínate. De moderno? Para empezar, el hall que tenían, para empezar, el Art Deco, que era un cine. Recuerda que en ese momento el Art Deco es una especie de estilo arquitectónico que resalta, o sea, muy llamativo, es la contrarrespuesta a la pobreza y carestía que se dio durante la Primera Guerra Mundial. Es los famosos años 20, los locos años 20, eso trataba de decir, aquí nos llegó por ahí de los 30, 40, ¿no? Entonces vemos ese hall, si tú te das cuenta, ves unas luminarias hasta en la fachada, o sea, también no solo por la historia, sino también por la arquitectura que tiene ese Art Deco. Hay varios edificios en la ciudad que tiene este Art Deco, por ejemplo. Deberías hablarnos de eso un día. Del estilo arquitectónico del Art Deco. Bueno, sí, por ejemplo, el Cine Alcázar, otro cine, se usó mucho igual para estos cines, es como esta farándula. En Nueva York en su momento los grandes teatros de Broadway tenían este Art Deco, por ejemplo el Alcázar aquí que lo estamos viendo, está en Mejorada, ahorita es un estacionamiento. Pero entonces regresando al Cine Mérida, para empezar es una joya arquitectónica, si pueden que pasen a verlo, y más con las luminarias. Este Art Deco, cuando combinas el edificio con las luminarias, te da una maravilla. Entonces, por eso era el más moderno, lo que querían, una sala que después se pudo convertir. ¿En qué momento se convirtió en teatro? ¿Tú te acuerdas? No tengo la menor idea. En el año 2000, el entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco dice, este edificio que tenemos acá, número 1, no se va a demoler, y número 2, tenemos que rescatar esa historia. Pero ya no estaba ocupado en ese entonces. No, ya estaba ahí nada más el edificio. El edificio. Entonces, vamos a adquirirlo y vamos a
restaurarlo y se crea entonces le pone, como ya no era cine, ya no, digamos, por las características del cine de esa época, decide ponerle un Teatro Mérida. O sea, se conservó el nombre. Que era lo que como la gente lo conocía. Pero yo digo, hasta el día de hoy conozco mucha gente cuando hablas de él, sí, al lado del Cine Mérida, te dice. Y en el 2010, en un justo merecido, se le puso el nombre Teatro Armando Manzanero. Pero por alguna razón, como pasa con esos edificios que todavía la gente sigue diciendo, cómo lo conocimos, lo que platicábamos el otro día, el Bochito de Calia, que así lo conocimos. Son cosas que pasan. Entonces la ciudad se fue expandiendo en otros, a ver, fuera del centro, ¿dónde vino esa expansión? ¿En dónde crees que vinieron los primeros cines fuera del centro histórico? No, pues es que yo me acuerdo de los cines, pero ya muy para acá. En los centros comerciales. En los centros comerciales, exactamente. Bueno, hubo una etapa intermedia que en Colón, el Cine Colón. Exactamente, el Cine Colón. ¿Te acuerdas que aquí hablamos del reparto Dolores Patrón y cómo se hizo toda esta situación? Bueno, pues ahí tenía la García Jiménez, se puso un cine, el Cine Colón, ahí me tocó ver. De hecho, si no mal recuerdo, ahí me tocó ver o El Rey León o Aladín. Yo era un pequeñito. Sí me acuerdo que fuimos a ese cine a ver, es de las primeras películas que yo recuerdo. Entonces está el Cine Colón. En la Alemana había un cine que ya desapareció. ¿Cuál? El cine alemán, de hecho aquí está el Cine Maya, aquí lo estamos viendo. Se llamaba Cine Maya en el alemán, que desapareció. Igual Art Deco, aquí nuestra gente, nuestra producción con estas maravillosas fotos. Que hoy es el Foro Colón. No, Colón. No, esto es en el alemán. Esto es en el alemán. El Cine Colón siempre fue el Cine Colón. Digo, de la foto que tenemos ahí abajo. Es que yo no la veo, me queda atrás. Exactamente. Perdóname, de la foto que tenemos ahí abajo, que ya son las fotos actuales de cómo está el Foro Colón, lo que era el Cine Colón. Exacto, pero era un cine, ¿sabes? Sí, se fue expandiendo. Y ya después de estos cines, que eran las colonias que fueron surgiendo, pues ya pasamos ya a los grandes centros. Bueno, en ese entonces los grandes, ahorita los medianos centros comerciales. Plaza Dorada, por ejemplo, y Gran Plaza, ¿no? Entonces se da esta transición. Conforme va creciendo la ciudad, se va expandiendo porque donde vive la gente se necesita cines. Lamentablemente, no hace mucho dejó de haber un cine en el centro histórico de nuestra ciudad. En marzo de 2023, o sea, hace 2 años, y por motivos igual de la pandemia que afectó a todos estos espectáculos de masa, cierra el último cine que había en el centro, que era el Cine Rex, el que me comentas que seguramente, yo igual recuerdo que no sé qué película, pero algo habremos ido a ver allá. Pero esto nos habla del crecimiento de la ciudad, y también ya estamos viendo cines fuera por ejemplo, del periférico de la ciudad. O sea, ya estamos viendo cines en estos nuevos fraccionamientos que están abriendo fuera del periférico, dentro de Mérida. Es que creo que hoy no conceptualizamos un centro comercial sin cine. De hecho, es una de las tiendas anclas, un supermercado y un cine. Pero es la historia de cómo desde nuestro centro histórico se fue expandiendo poco a poco, y hubieron los cines, y decir que hubieron cines que de verdad eran obras arquitectónicas imponentes. Y una de ellas, obviamente, nuestro querido recordado Cine Mérida, hoy Teatro Armando Manzanero. ¿Te gusta el Teatro Armando Manzanero actualmente? O sea, ¿cómo está hoy? Pues a mí sí me gusta el estilo arquitectónico, el teatro. O sea, recordemos que se hizo para cine, no para teatro. Eso también hay que entender. Por eso esa transformación, algunos dicen, es que le falta esto, sí, pero a diferencia, por ejemplo, del Peón Contreras o un Palacio de la Música que se pensaron para dar cierto tipo de conciertos, el teatro Armando Manzanero fue concebido para cine. Pero si vean esta joya, si tienen la oportunidad, vayan a ver algún evento ahí. Es bien bonito, vale, la verdad mucho es que es la bien pena. Bonito. Sí es como un must visitar el. O sea, regresas en el tiempo. El que entra, te repito, desde el anfiteatro regresas en el tiempo. Yo creo que estoy en los años 20, en esa época del Gran Gatsby, todas los locos años 20, porque esa era la imagen. Exactamente, que esas imágenes me vienen a la cabeza cada vez que entro al cine Armando Manzanero. Veo Gatsby. Sí, porque es el Art Deco, son los locos años 20, es el estilo arquitectónico que gracias a nuestras autoridades se lograron conservar. Uno de los edificios que se pudo haber tirado, que pudimos haber perdido, pero por la correcta intervención en su momento todavía podemos disfrutar los meridanos del día de hoy. Hoy tenemos varios mensajitos, nos dicen el Cine Premiere y el Infantilandia. No me acuerdo del Infantilandia. Ese yo tampoco. Bueno, vieron varios, no podemos. Es que también, por ejemplo, ¿qué pasó? Por ejemplo, el Teatro Apolo. El Cine Aladino, tampoco. El cine alemán, el Cine Maya, ese se quemó, dice alguien por acá. En el centro, el Cine Peón Contreras, el Aladín, Olimpia, Vistarama.
Sí, hubieron varios. El Cine Colón, oye, sí fueron varios. Sí, no, es que habían varios. Podríamos hablar un montón de cada uno. Por ejemplo, el Cine Aladino, por ejemplo, el Teatro Apolo, que fue después el Cine Rex, empezó como teatro, Cine Apolo. De hecho, tenía cuando tú entrabas, tiene una famosa icónica como de un payaso que te está devorando. Es una foto muy icónica que después se convirtió en cine. Mira, aquí está la foto, mira esto. Mira, entrando a la boca del payaso, literalmente. Sí, el cine, de hecho, no se llamaba en ese momento Cine Apolo, pero era icónica. Esta foto ha aparecido en muchos libros, porque imagínate, para entrar al cine tenías que entrar por esa boca. Por ejemplo, el Cine Aladino es curioso porque el edificio, aunque también se le llama el edificio del Candado, está allá en la 60, con 65. Yo todavía recuerdo que algunos le llaman, en los altos del Aladino. En los altos del Aladino se quedó, ahorita donde hay una tienda de ropa y departamental, se sigue llamando como el edificio Aladino. Algunos le llaman el Candado porque hubo una ferretería ahí, pero también Aladino. No, hubieron muchísimos cines, ¿no? Por ejemplo, algunos me decían, por ejemplo, hoy también los siglo XXI en su momento fueron muy buenos cines, que la gente iba cuando se inauguraron, el centro de convenciones. Todavía siguen muy buenas las palomitas, ¿eh? Sigue funcionando, por favor, que vaya, y creo que a precios módicos, muy módicos pueden ir. No podríamos hablar un montón de todos estos cines. ¿Por qué fueron cerrando todos estos cines? Mira, te voy a dar una respuesta. Yo creo que el crecimiento de la ciudad y algo curioso que pasó, lo vi hace como 1 o 2 semanas, ya algunos periódicos y revistas ya te ponen la selección de qué ver en streaming este mes. Ya no te ponen las películas para ir a ver, te ponen el streaming para ver. O sea, usted tiene que ver esta semana o este mes estas películas. O sea, los tiempos van cambiando, o sea, la forma como el público ve los contenidos digitales ya cambió. Entonces son esos dos factores, yo pienso, no solo que se expandió la ciudad, la gente abandonó el centro histórico, ve cómo fuimos expandiéndonos y los cines fueron creciendo. O sea, conforme se iba alejando la masa poblacional, fueron apareciendo cines, hasta como tú bien dices, llegamos casi al borde de Periférico, con Altabrisa, con galerías, con la isla, ya vamos después de Periférico, el fraccionamiento Las Américas también hay. Entonces es parte de esta expansión urbana y de este cambio de consumo de contenido. Mira, tenemos foto ahí del Cine Premier, que estaba ahí en una esquinita, y dice, el Infantilandia se convirtió en el cine Pedro Infante en la colonia Delio Moreno. O sea, sí era un tema de estar en las colonias. Sí, porque tenían que ir allá, tío, se van expandiendo. Sí, el Pedro Infante, pero como Infantilandia no recordaba ese nombre, pero sí subieron bastantes cines. Gracias, Pepe, por el mensajito. Nos dice Carlos Auri, le mandamos un saludo. Yo vi Karate Kid en Colón en el 85. Ya llovió. Saludos allá al ingeniero. Oye, pues muchísimas gracias por este recuento. Y queda pendiente, ¿sabes qué? Lo de los edificios Art Deco. Lo vamos a apuntar y lo vamos a poner en la lista, claro que sí. Una más a la lista. Más. Oye, Jorge Luis, como siempre, muchísimas gracias. Viridiana, un gusto como siempre estar aquí. Sigue a Jorge Luis Rodríguez Basora, nuestro historiador, como Crónicas de Yucatán en Instagram, @Crónicas de Yucatán.